Me dices Listo. para, Listo. me dices Ahora, para compartirte pantalla. sí, listo. Bueno, entonces, muchas gracias. Oficialmente, ya como estamos grabando, les doy la bienvenida a todos a esta, creo que es cuarta sesión de Estudio Libre del Arte. Solo como para recapitular un poquito, este grupo se formó por un grupo de personas. Bueno, básicamente fue idea de Ernesto, pero se juntó un grupo de personas que tenemos en común el amor por el arte y que nos gusta estudiarlo, nada más por eso, ¿verdad? O sea, es un grupo bien heterogéneo y eso es, creo, una de las fortalezas del grupo, que entre todos pues vamos aportando lo que podemos y lo que sabemos para que las clases merezcan la pena y podamos, bueno, no digamos clases, las sesiones merezcan la pena y podamos así como pasárnoslas un momento agradable una vez al mes. Entonces, estamos enfocando este estudio en un orden cronológico. Empezamos con el periodo clásico, primero Grecia y Roma. Tuvimos que dividir la sesión en dos, una solo para Grecia, una solo para Roma. Luego continuamos con el arte paleocristiano el mes pasado y en esta oportunidad pues vamos a ver una de las manifestaciones que a mí personalmente más me gustan, que es el arte bizantino. Esto está a cargo de Alexa Robles. Y entonces a partir de este momento pues te vamos a dejar en el uso de la palabra, Alexa, para que nos deleites con tu presentación. Así que muchas gracias a todos por estar y sobre todo gracias a ti, Alexa, por tomarte el tiempo de desarrollar y armar esta presentación, que yo sé que te tomó un montón de trabajo, pero que seguramente va a valer la pena escuchar. Pues bueno, esperemos que sí. Muchísimas gracias y vamos a ver que esto me funcione. Ok, pues déjame, quisiera quitar la cámara primero. ¿Puedo quitar la cámara, Nice? Sí, ahí Sí, está, ya lo hiciste. gracias. Pues bueno, primero que nada, buenas noches a todos y gracias por estar aquí. A continuación veremos algunas poquísimas consideraciones de lo que fue el Imperio Bizantino y dentro de este, pues lo que a mí más me llamó la atención. Déjame ver que esto no juega. Aquí pues nada, observamos que el Imperio Bizantino, a menudo llamado también Imperio Romano de Oriente o simplemente Bizancio, la capital fue fundada por Constantino, que fue el emperador entre el 306 y el 337. Este puso fin a la persecución de los cristianos por medio del Edicto de Milán en el año 303. Este imperio fue la potencia medieval más longeva y su influencia continúa hoy en día en la religión, el arte, arquitectura y en las leyes de muchos estados occidentales de Europa Central, Oriental y Rusia. Algo me pasa que no corre esto. No logro que pase, ahí estamos. Entonces, en esta diapositiva, pues podemos observar cómo fue cambiando el tamaño del imperio a lo largo de los años. Bizancio fue durante toda la Edad Media el país de las maravillas, en el que existían palacios de oro, tesoros ilimitados y fiestas inacabables. Fue una metrópoli en el concepto actual de la palabra y era el centro de exportaciones, el comercio extranjero, con lo cual también padecieron la peste negra o la llamada plaga de Justiniano. Se estima que la población mundial perdió unos 50 millones de habitantes, es decir, el 20% de la población estimada en el siglo VI. Esto era lo que quedaba del Imperio Bizantino cuando los turcos pues, tomaron Constantinopla. Luego, pues bueno, aquí es solo a modo de información la cantidad de emperadores que existieron, con una cifra final de 115 emperadores. De ellos, 3 fueron emperatrices reinantes, entre ellas contamos con Irene, Zoe y Teodora. Aquí, pues dentro de las características del imperio está la recuperación del idioma e identidad griega, la tradición romana en derecho y administración, había una monarquía autocrática, el cesaropapismo o intervención del emperador en asuntos religiosos y el imperio era centralizado.
Luego, pues aquí están las distintas etapas en las que se dividió tanto el arte como la arquitectura, a pesar de que la arquitectura hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, son pues algunos detalles que yo encontré interesantes y me pareció pues que debían estar resumidos en una diapositiva. Luego observamos las características generales del arte y que durante los siglos 7 al 9 el arte bizantino tuvo una influencia del islamismo debido al sitio árabe de Constantinopla durante el reinado de Justiniano II, y la influencia persa fue notable en la época del emperador Justiniano. Luego, pues bueno, ya nos vamos a adentrar un poco en los mosaicos. En este caso empezamos con los mosaicos que están en Rávena, en Italia. En este caso, pues la imagen corresponde a San Vitali. Entonces, podemos decir de los mosaicos en general que no representan individualidad. La forma y proporción de las figuras era establecido mediante reglas muy estrictas, y observamos que son figuras estáticas y geométricas, son bidimensionales. Lo importante ahora era el mensaje divino y su forma didáctica de contarlo. Entonces, dentro del mosaico bizantino observamos que es una de las manifestaciones más conocidas de este arte, el cual hereda del paleocristiano los temas religiosos, con lo cual el ideal de belleza clásico se pierde, dando paso al teocentrismo, y ya no interesa plasmar el concepto de realidad y belleza, sino la transmisión del mensaje divino. Los mosaicos reflejaban la luz del sol o las velas, con lo cual causaba gran fascinación y por lo tanto ha sido considerado como el máximo exponente del genio artístico de Bizancio. La técnica utilizada para estos mosaicos era la musivaria. En este mosaico observamos que es de tipo religioso y político y representa a Justiniano, el emperador de Constantinopla, y a su séquito. Luego, pues bueno, la figura de Justiniano actúa como eje de simetría, con lo cual confiere mayor importancia al emperador respecto a sus acompañantes, y también observamos que realiza la oblatio imperial, que consistía en realizar ofrendas a Dios. Los personajes que portan objetos llevan en parte las manos veladas. El espacio, que bueno, aquí se ve un poquito medio verde extraño, pero bueno, era de color dorado, y esto indicaba la presencia de Dios. Justiniano es representado con un nimbo o aureola encima de su cabeza, lo cual indica que está considerado una divinidad. Su toga es de color púrpura, a pesar de que aquí de igual manera no se aprecia el mismo color, que este era un color que se atribuía al poder. Entonces, aparte de esto, bueno, observamos las personas o personajes que están en este mosaico y los objetos que portan. Observamos una patena, que es un vaso eucarístico y que a su vez es la ofrenda que está llevando el emperador. Observamos la cruz, un misal romano, un inciensario y el crismón. Aparte de esto, pues vemos como características la isocefalia. A pesar de que no todas las caras son iguales, pues la de Justiniano, Maximiliano y el general Belisario son diferentes. Esta obra no posee claroscuros, hay un predominio de la línea sobre el color, la perspectiva está jerarquizada, ya que en el centro de la obra refleja el punto de mayor importancia. También esto lo vemos reflejado en los pies danzantes o pies en V, ya que las figuras de mayor rango pisan a las que tienen uno menor al suyo, y los personajes que se pisan entre sí están manifestando los roles de poder. Luego, por último, observamos el crismón, el cual es la más usual de las representaciones del cristograma o monograma de Cristo con las inscripciones XP. Es usual en otras representaciones que junto con esto aparezca el alfa y omega, en referencia a Dios, el cual es el principio y fin de la existencia. Ahora, pues no menos importante, pero observamos el mosaico de la emperatriz Teodora, y se trata de un mosaico en el que aparece representada con la hija y la esposa del general Belisario. La emperatriz se representa en igualdad de condiciones al emperador, en el mismo lugar, las paredes laterales del ábside de la iglesia y con la misma idealización. En este caso observamos que hay mayor variedad cromática e interés por representar toda la moda orientalizante. Hay mantos coloristas, collares abundantes, joyas,
y un aire patente de lujo y ostentación. Delante de la puerta podemos observar una fuente y esta está representada en una perspectiva abatida en relación con el conjunto. Y esto pues nos da un claro ejemplo de cómo el arte bizantino muestra una realidad deformada, que como decíamos no trata de mostrar una imagen real, sino una imagen en donde los elementos simbólicos y el mensaje era lo más importante en la composición. De igual forma, en este mosaico observamos que hay isocefalia, frontalidad, hay un horror vacui, los pies están en V, los movimientos son reiterativos, y hay hieratismo y hay un mayor canon de Teodora como símbolo de autoridad. Ahora pasamos a otros mosaicos. De igual forma, pues fueron imágenes que a mí me llamaron la atención. Puede ser que haya mejores mosaicos o otros con mejores explicaciones que los que yo pues escogí. Estos están situados en la iglesia de San Vital en Rávena. Tenemos a la izquierda el Cordero Místico, que está como techo del presbiterio y sobre la tumba del santo y en el altar. Está pues en un azul profundo con estrellas, el Cordero realizado en un estilo naturalista y representa a Cristo como el Cordero del sacrificio. Por eso es que tiene la aureola de oro que señala su sacralidad y el aro que lo encierra a la manera de los medallones clásicos. Está formado por guirnaldas con hojas y frutos que simbolizan la vida. Luego al centro tenemos el Cristo helenizante o cosmocrator, que es el gobernador del mundo, sentado sobre el cosmos y los 4 ríos del paraíso, flanqueado en un esquema de simetría absoluta por 2 ángeles y San Vital, patrono de esta iglesia, quien está recibiendo la corona, y el obispo Eclesius, que es el constructor del templo, que presenta a Cristo su iglesia. Los personajes están todos representados en un único plano de profundidad y destacan sobre un fondo dorado y caminan sobre un discreto paisaje ordenado y descriptivo. En este caso, la iconografía de Cristo corresponde al modelo helenístico del joven imberbe idealizado. Y por último, acá en esta imagen observamos el mosaico de la Trinidad, que ofrece una interpretación bastante próxima al texto bíblico, y vemos a los 3 varones sentados bajo el árbol. En la mesa se observa el pan que Abraham les ofrece, y a la izquierda el patriarca está llevando hacia ellos una fuente con la carne del becerro. El carácter sagrado de estos 3 varones se pone de manifiesto a través de los nimbos que rodean su cabeza. Aunque en el texto no se utiliza en ningún momento el término ángeles para referirse a ellos, es habitual que ya que son enviados del Señor, se les represente como tales. Luego pasamos al mausoleo de Gala Plácida. Este pues podemos decir que fue construido entre el 425 y el 430, y realmente no es un mausoleo, pero bueno, marca la transición entre el paleocristianismo y el bizantino. Esta iglesia o mausoleo está dedicado a San Lorenzo, el cual vemos en la imagen superior izquierda y aparece representado pues vestido de blanco, porta en la mano derecha una cruz, mientras que en la otra lleva un libro. Dirige sus pasos hacia una parrilla bajo la que arden las llamas. Esto hace una clara alusión al martirio que sufrió este santo. Asimismo aparece, más hacia la izquierda, un mueble con las puertas abiertas y en su interior podemos distinguir 4 libros con los nombres de los evangelistas. Luego, a mano derecha, observamos el mosaico del Buen Pastor, que es una imagen típicamente paleocristiana, como veíamos en la imagen anterior. Jesús aparece igual como un joven sin barba, sentado sobre una roca y apoyado sobre un cayado en forma de cruz. Está acompañado por 6 ovejas que dirigen su mirada hacia él, creando así una composición centrípeta. Los ciervos tomando agua. Bueno, estos pues emergen del enrejado de hojas de acanto para beber de una fuente. La escena ilustra el Salmo 42. Los animales son los cristianos y el agua reparadora la comunión salvadora de Cristo. Ahora pues aquí en esta fue una imagen que a mí me gustó, tal vez en parte porque nunca la había visto. Observamos el Bapisterio ortodoxo de Rávena o Bapisterio neoniano y el Bapisterio arriano. Ambos mosaicos representan el bautismo de Jesús por San Juan Bautista y Jesús aparece sin barba y desnudo,
semi-sumergido en el Jordán. Juan el Bautista luce una piel de leopardo y por encima está el Espíritu Santo en forma de paloma, el cual derrama un agua lustral con su pico, representando así a la Trinidad. Por debajo hay una procesión con los 12 apóstoles que comienza con Pedro, que es la piedra angular de la iglesia, y acaba con San Pablo. En el caso del bapisterio a la izquierda, que es el bapisterio arriano, una de las figuras que está al lado de Cristo cuando está siendo bautizado es Zeus. Entonces, ahora pues nos vamos al Museo Arzobispal, que está dentro a la capilla arzobispal, que está dentro del Museo Arzobispal de Rávena igual. Esto abre el marco cronológico del siglo VI y es la época más floreciente de la producción artística en la ciudad, y coincidentemente pues está el mecenazgo del emperador Justiniano. La iconografía más llamativa se encuentra en la bóveda de la crucería del tramo central de la cruz griega, y la imagen parece casi una ventana hacia la eternidad, y entre los ángeles se instalan los símbolos de los 4 evangelistas. Esta es la imagen que vemos a la izquierda. Y luego pues pasamos a San Apolinar el Nuevo, en la parte del Palacio Teodórico, que ya quedan pues algunos mosaicos en las paredes de la nave central, y entre estos pues destacan los de este palacio. Es uno de los mosaicos mandados a construir expresamente por el emperador Justiniano, y aquí pues observamos a los 3 reyes magos que están ataviados al modo persa, caminando en fila india con sus vasijas de plata en la mano. Es una de las primeras representaciones de ellos en el arte occidental. ¿De dónde venían? Pues no lo sabían. Pero ahí estaban, sin camellos, ni caballos, ni pajes, y a pie. Baltasar, por tanto, seguiría siendo blanco hasta el siglo XIV. Bueno, pues aquí nada, una foto magnífica y maravillosa de Santa Sofía. Y ahora, pues bueno, empezamos con los mosaicos de Santa Sofía, en este caso Constantino IX y Zoe. Vemos en el centro a Cristo Pantocrator entronizado y bendiciendo con su mano derecha y sosteniendo las escrituras en su izquierda. Está flanqueado a su derecha por Constantino IX, lujosamente ataviado y portando una bolsa de monedas, mientras que a su izquierda está la emperatriz Zoe con traje ceremonial. Ella abraza un pergamino, o porta un pergamino en sus brazos. Ambos están en actitud sumisa y hacen donación de riquezas y propiedades al Todopoderoso. Ahora de ella, ¿quién es Irene? Es Porfirogenta, que es un título honorífico dado al hijo del emperador reinante bizantino, siempre y cuando se naciera siendo el padre emperador. Ella en este caso es hija de Constantino VII. Como esposa del emperador de Occidente, la emperatriz tras el mosaico podría haber supuesto la unión entre ambos mundos. Tuvo además varios amantes y 3 maridos, lo cual era el máximo permitido por la Iglesia Ortodoxa. Uno de sus esposos murió asesinado por ella misma. Ella era rebelde, brillante, implacable en sus vicios y en sus virtudes. Zoe fue víctima, verdugo y hacedora de emperadores. Tenía en la época de este mosaico 50 años, pero la persona que aparece en el mosaico es su último esposo. Por eso no se nota la diferencia de edad. Este mosaico fue hecho en su primer matrimonio y luego solo fue modificado el rostro del esposo. A continuación tenemos a Teotocos, Alejandro II y la emperatriz Irene. Este mosaico es de la tribuna sur de Santa Sofía, está fechado en el mismo año de la coronación de Juan II y representa la fórmula iconográfica de la ofrenda imperial. En este caso se trata de una obra maestra reflejada en la belleza de la Virgen que recuerda los mejores íconos, con el niño que se proyecta sobre un fondo azul como una visión luminosa y en el carácter distinguido de la pareja imperial, particularmente Irene. La elegancia y delicadeza de este mosaico anuncia el arte de los paleólogos. Entonces acá, este es un mosaico que se representa a la Virgen María y el niño, flanqueada por Justiniano I y Constantino I en la iglesia de Santa Sofía.
Podemos decir que la iglesia de Constantino fue destruida y Justiniano mandó construir otra nueva, en este caso Santa Sofía, para emular a Salomón, constructor del templo de Jerusalén. A la derecha vemos al emperador Constantino sosteniendo un modelo de la ciudad. A la izquierda está el emperador Justiniano sosteniendo un modelo de la Hagia Sofía, y ambos emperadores están vestidos de la misma manera. Tienen coronas adornadas en oro, con perlas y esmeraldas. Visten ropas imperiales doradas y zapatos de cuero dorados. Justiniano parece mayor que Constantino, con sus arrugas en la cara. Su inscripción dice: Justiniano, emperador de la memoria ilustre, y Constantino tiene un rostro emotivo y es más joven. La impresión a su alrededor dice: Constantino, el gran emperador entre los santos. Luego, por último, pues observamos a la Virgen María, que está sentada sobre un cojín, sosteniendo al niño Cristo en su regazo y un pañuelo en la mano. Está vestida con un baforión, hay monogramas de la Madre de Dios a su alrededor, el niño Cristo está dando la bendición con énfasis de que una mano es más grande que la otra, y tiene un nimbo cruciforme, el cual era símbolo del aura santa que emanaba. Luego que de verdad que me encantó. Hacía el comentario hace poco, pues que nunca lo había descubierto y ahora me fascina. Esta es la deesis, es una palabra griega que significa plegaria o súplica. Fue principalmente empleada en el arte bizantino y posteriormente en el románico, gótico y en el ortodoxo. Esta es una representación iconográfica tradicional de Cristo en majestad o Cristo Pantocrator entronizado. Lleva un libro y está flanqueado por la Virgen María y San Juan Apóstol y Evangelista. A veces puede estar acompañado, por ángeles y santos, y en otras ocasiones también representa a Cristo en la cruz, pero siempre acompañado de María y San Juan Apóstol y Evangelista. Tanto la Virgen María como San Juan Bautista y otros personajes que pueden acompañarlos tienen sus rostros mirando a Cristo, con sus manos en posición de súplica en nombre de la humanidad. Aquí empezaremos ya pues la parte de la pintura bizantina. Pues bueno, más o menos igual, con algunas pequeñas variaciones, como me llamó muchísimo la atención el tema que usaran yema de huevo para que la pintura durara un poco más. Entonces, pues aquí igual algunas imágenes que a mí me llamaron la atención o me resultaron atractivas o interesantes, y podemos decir que la pintura evoluciona a partir del arte paleocristiano y fija su carácter desde el siglo VI, continuando así hasta el fin del Imperio Bizantino. Incluso en la Edad moderna se mantiene todavía con la escuela cretense. Las figuras estaban pintaban eran altamente estilizadas, pero se sentían poco naturales e incluso abstractas. A esto podemos adicionar que la iglesia y los monasterios dictaban el estilo de arte que los pintores deberían usar. Las pinturas en muchos casos ni siquiera eran creaciones del pintor, eran simplemente imágenes solicitadas por la Iglesia Católica. Los pintores no eran más que un medio para llevar a cabo el desarrollo de imágenes ideadas por la Iglesia. El periodo de arte bizantino tuvo dos estilos de pintura que se destacaron como principales: las que eran creadas en murales y las otras en caballetes. La mayoría de las pinturas murales del arte bizantino eran realizadas en madera. Conforme el arte bizantino se desarrolló a través de sus distintos periodos, las poses de las personas y sus expresiones cambiaron. Estos cambios representan la evolución artística a lo largo de los más de 1000 años de existencia. Entonces, acá vemos que muchas de las obras creadas en la pintura bizantina eran figuras de la Virgen María, el Niño Jesús, la resurrección, el último juicio y la gloria de Dios, siendo la Virgen María con el Niño Jesús en sus manos el motivo religioso más repetido a lo largo de la existencia de este arte. En este caso, en la pintura que observamos a la izquierda de sus pantallas, está el Pantocrator de Sinaí, y se cree que esta es la imagen más real o más fiel, o un retrato casi exacto de lo que era la imagen de Jesús. Se cree que fue tomado del sínode o de la sábana santa de Turín.
a la derecha pues tenemos una pintura que a mí me llamó la atención, que es una pintura sobre pergamino del siglo XX. Entonces, bueno, aquí agregar a lo que ya está puesto ahí, que durante la orfebrería bizantina se creó el Código Justiniano, que era un código iconoclasta, que era una serie de leyes que regulaban el uso de joyería y gemas. Esto fue impuesto por el emperador Justiniano entre el 527 al 565. Dentro de estas regulaciones estaba que las gemas como perlas, zafiros y esmeraldas solo podían ser utilizadas por el emperador y que a los hombres libres se les permitía utilizar solamente un anillo de oro. Entonces aquí, bueno, hay algunos ejemplos. Los motivos más utilizados incluían, bueno, pues hacían monedas, escenas, iconografía religiosa, cruces y santos. La cruz griega fue motivo de varias obras. Luego, pues la Virgen María, los ángeles y los santos se comenzaron a utilizar a partir del siglo VI. Los pendientes estaban compuestos de pequeños y numerosos relicarios. Los collares se componían de relicarios de perlas y esmeraldas de perfiles irregulares. Finalmente, cabe señalar que el arte bizantino ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración para los artistas y diseñadores, como se ejemplifica desde Gustav Klimt hasta Dolce y Gabbana. Aquí observamos en la Basílica de San Marcos, que es el principal templo católico de la ciudad de Venecia, Italia, y la obra maestra de la arquitectura bizantina en el Veneto. Una de las más grandes obras de orfebrería de esta época puede verse en ella, y es el retablo del altar mayor. Pues bueno, y a la derecha, un poco más pequeño, está pues un poco el detalle de lo que tenía este retablo, que se pueden observar las piedras preciosas que tenían, y pues bueno, me resultó interesante. Luego pues pasamos a los dípticos y trípticos que se utilizaron desde el siglo I y que eran pues algunas cartas formales de nombramiento, eran conocidas como codicili o codicilios, que eran pequeños libros y tenían forma de 2 o más planchas, usualmente de madera, unidas por broches. Su cometido era estas eran dadas a los cónsules. Entonces aquí pues observamos algunos cónsules. El cometido de estos cónsules era la dirección del Estado y especialmente del ejército en campaña, pero tras la transición de la República al Imperio, los cónsules se convirtieron en una figura meramente representativa de la herencia de Roma republicana, ostentando muy poco poder y autoridad, ya que el emperador actuaba como un líder supremo. Aquí está pues la más antigua y creo que la última realizada, que es la del díptico consular de Magno. Luego pues pasamos al tríptico o polipíptico de Jarbabil, donde todos los lados están tallados totalmente, con más santos en el exterior que en las hojas laterales. En el detalle, pues observamos la hoja del medio del panel superior. Nuevamente observamos una déesis, está Cristo, María y San Juan Bautista. En la parte trasera presenta un elaborado esquema decorativo, y en el detalle, igual que vemos, pues vemos la inscripción Jesucristo que conquista. Esto está pues en una cruz representada por 2 árboles triunfales, creo que son árboles, sí. El nombre de este tríptico o polipíptico deriva de su primer propietario, que fue el anticuario Louis-François Jarbabil, y pues se lo heredó a sus parientes políticos, etc., y fue comprado por el Museo del Louvre en el 1891. Pues aquí observamos lo mismo, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato, que la arquitectura bizantina de igual forma se divide en 3 etapas de oro. Tiene presencia en las actuales Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumania, algunas partes de Italia, Siria, Palestina, y debido a la expansión del cristianismo por parte de la Iglesia Ortodoxa a partir del siglo VII, se extiende también a Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pasando de esta forma
pues algunos elementos arquitectónicos a convertirse en una seña e identidad de las iglesias ortodoxas que se mantienen en la actualidad. Aquí vemos algunas iglesias y como características es que aportaron nuevos rasgos, tienen un novedoso sentido espacial. Su aportación más importante fue el empleo sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula, sobre pechinas, que se traducen en triángulos esféricos de los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la planta circular de la cúpula. Se construían pues mediante hileras concéntricas de ladrillo a modo de coronas de radio decreciente, que eran concebidas como una imagen simbólica del cosmos divino. En casi todos los casos es frecuente, además del cuerpo de la nave principal, que poseyera un atrio o nártex de origen paleocristiano, el presbiterio precedido de un iconostasio. Aquí podemos observar, pues bueno, para los que no tenemos mayor conocimiento ni de este arte ni de arquitectura, a qué se refieren las pechinas, su ubicación dentro de la construcción, así como otros elementos arquitectónicos, pues la cantidad de ventanas que tenían, y luego acá, en la tipología de los templos, según su tipo de planta, abundan los de planta centralizada. Concordante con la importancia que se concede a la cúpula, las iglesias de planta basilical y las cruciformes con tramos iguales o plantas de cruz griega. En este caso observamos pues un plano y un corte longitudinal del Sagrado Sepulcro, el Santo Sepulcro a la izquierda, y a la derecha Santa Constanza, que está en Roma. Aquí observamos algunas fotos de las iglesias con cúpulas de tambor, y las iglesias con una planta central debían disponer casi siempre de una cubierta abovedada, puesto que la existencia de una cúpula central era su auténtica razón de ser. El espacio central quedaba rodeado por un muro de gran grosor, en el que aparecían profundos huecos en su cara interior, como sucede en la iglesia, en algunas iglesias del siglo V. O bien por un deambulatorio con bóveda de cañón, como es el caso del mausoleo de Santa Constanza en Roma. Además, como resultado de la expansión del cristianismo entre los pueblos eslavos, llevada a cabo, como hablamos, a partir del siglo VIII por la Iglesia Ortodoxa Bizantina, la arquitectura bizantina se extiende por las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pasando algunos de sus elementos arquitectónicos a convertirse, como hablábamos, en una señal de identidad de las iglesias ortodoxas, como es el caso de Santa Sofía de Kiev. Otros ejemplos de la época y el tipo de construcción de iglesias y mausoleos. Luego, pues bueno, la iglesia de Santa Sofía, que es la obra cumbre de la arquitectura bizantina, está dedicada a la segunda persona de la Santísima Trinidad, y está considerada como una de las obras arquitectónicas más bellas y grandiosas del arte universal. Justiniano pretendió erigir un monumento que desde el tiempo de Adán no hubiera tenido igual y no pudiese tenerlo jamás. Esta iglesia fue consagrada en el 537, aunque su cúpula original se desplomó en el 558, la que lo sustituyó era un poquito más alta, pero de menor tamaño. También padeció derrumbes parciales en los siglos X y XIV. Tampoco su nártex es el original, pues sufrió una nueva alteración tras la caída de Constantinopla en el 453 y su conversión en mezquita. De esto, en el momento que fue convertida en mezquita, pues también debemos lamentar que la decoración fue cubierta. Esta es solo una pequeña muestra de las columnas que utilizaban durante la época bizantina, pero que ellos no le confirieron mayor importancia más que un uso de soporte, entonces no poseían tanta decoración a pesar de que vemos varios estilos. Y ahora, bueno, podemos pasar a las vírgenes, que me parecieron íconos fabulosos, y podemos considerar que la iconografía mariana bizantina se desarrolla a partir del Concilio de Éfeso en el 431, momento en el que se proclama a la Virgen Theotokos, o Madre de Dios. Es el primer periodo de la iconografía sacra bizantina
y tiene lugar entre los siglos V y VIII, entre el Concilio de Efeso y la querella de las imágenes. Acá en esta observamos a la Virgen de Tres Manos, la cual me fascinó. Tenemos a la Virgen Quiriotisa y por último a la Titera, o que está más allá del cielo. Luego observamos, aquí seguimos pues en lo mismo, ¿no? La iconografía bizantina se basa en el establecimiento de cánones o prototipos fijos. Es el mejor ejemplo de la iconografía reglada, espiritual y al servicio de la liturgia. Los iconógrafos crean una serie de imágenes en la que ningún detalle es accesorio y siempre es el resultado de una elaboración simbólica o literaria. Es el reflejo de un misterio o prodigio de carácter sobrenatural. El arte bizantino elaboró un catálogo de representaciones marianas de gran trascendencia en el mundo medieval y que resultan por ello de enorme interés para un mejor entendimiento del arte occidental. A partir del siglo XV, los turcos toman Bizancio y Rusia, que dependía de la iglesia bizantina, hereda su tradición artística, tradición que se mantendrá en el campo de la pintura sin grandes cambios hasta principios del siglo XX. Con la diapositiva que viene, pues cierro mi presentación. Y esta es una virgen que también me encantó y sobre todo este icono me pareció genial. Y es que, bueno, contarles un poco de cómo llegó a Rusia y por qué es la Virgen de Vladimir. Y entonces en 1395, durante el reinado de Basilio I de Moscú, y ante la amenaza de la invasión de las tropas de Tamerlán, el icono fue trasladado a la Catedral de la Asunción del Kremlin en Moscú. Y según cuenta la leyenda, Tamerlán decidió no atacar Moscovia, gracias a la protección de la Virgen. Destruyó en su lugar otra ciudad. Podemos decir que las capas más antiguas de esta pintura se conservaron, sobre todo en los rostros de la Virgen y del niño. Casi todo lo demás es pintura posterior en los siglos XIII y XVI. Entonces, pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alexa. Vamos a quitar la pantalla. Mira, no sé cuánto tiempo practicaste esto, pero exactamente fueron los 40 minutos conmigo. Así que te felicito, muy bien. Gracias. Exactamente 40 minutos. Bueno, pues dejamos abierto entonces el espacio para comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, todo lo que quieran hacer. Claro, por supuesto, se aceptan críticas. Ya saben, abajo tienen un botoncito, levantar la mano, o simplemente enciendan su cámara. Ahorita no hay tanta gente, entonces puedo verlos a todos juntos. Solo enciendan su cámara y ya puedo verlos. Hola Dani, ¿cómo está? Qué bueno verla. Hola, yo tengo un comentario. Sí. Felicitaciones, excelente presentación, súper completa, una fluidez increíble, me encantó. Súper. Gracias, tan linda, gracias. Absolutamente todo. Gracias. Me encantó. Bueno, veamos quién más va a comentar algo. Ernesto Cofiño. Bueno, hay una dificultad técnica ahí, pero... Ok. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar o hacer alguna pregunta? Yo, me encantó. Gracias, Alexa. Muy lindo, interesantísimo. Lo de los retablos me llevó a las iglesias de la antigua, especialmente a la de San Francisco, donde hay un retablo hermoso, ¿verdad? Y cómo todo este periodo fue también influenciando y llegando hasta América.
Entonces, de verdad te felicito y muchas gracias por haberme invitado, de verdad. No, gracias a ti por estar, de verdad. Gracias. Ahí está, doctor Cofiño, ahora sí. ¿Tenés apagado el micrófono? Ya. Ahí está. A mí me pareció muy interesante y he de confesar que es un esfuerzo titánico. Ahí está, ya. Les decía que a mí me consta el esfuerzo titánico que hizo Alexa, sobre todo que nosotros pues no siempre somos tan doctos en la materia y tratamos de hacerlo mejor. Pero la intención creo que era muy buena, un periodo interesante a revisar. Y yo lo que quisiera agregar es que otra de las manifestaciones que poco a poco iremos viendo en el arte es la música. Y la música, además de lo pictórico que ahora nos han enseñado y la parte, digamos, de lo que sería arquitectónico, también está poco a poco, vamos a ir entrando en las letras y luego en la música. Y, por ejemplo, lo que hablábamos con Alexa es lo largo que fue, que aún hay resabios de arte bizantino en la iglesia ortodoxa. Y de ahí también viene toda la parte de lo que es el canto gregoriano, que se refiere, que viene de lo que antes se llamaba el canto bizantino. Y dentro de las cosas, como estamos hablando de un periodo en donde comienza a haber una transición del impacto cristiano que hubo, y ese cambio, por ejemplo, el canto gregoriano, al igual que otras manifestaciones artísticas, pictóricas, como decía, es la intención de que el pueblo conozca esa historia. Estamos hablando de que, pues, obviamente no estaba Cristo, sino estaban de la parte de lo que habían contado, ¿no? Y entonces el canto gregoriano que conocemos, que habría que eventualmente platicar al respecto, porque hay algunas manifestaciones que se conocen, es también de lo que inició como el canto bizantino. Vamos. Buenísimo. De hecho, sí, hay una moción ahí para que cuando estemos en el periodo barroco, creo, hay una moción ahí para analizar música barroca específicamente, o sea, hacer una revisión sobre el arte y luego una sola sobre el arte en general y luego una sola sobre música, porque la riqueza de la música barroca es increíble también, ¿verdad? Claudita Richie. ¿Qué tal están? Muchas gracias, Alexa. Tu presentación estuvo linda, bastante informativa, me encantó. De esos cuadros, yo vi muchos una vez que fui a un museo y la pura verdad, todo lo que mostraste está muy, muy bien conservado. Te agradezco. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Suriel? No, parece que no. Bueno, yo sí quería decirte también que al igual que lo que decía Dani, de verdad me encantó la presentación, muy, muy bien hecha. O sea, es una capacidad de síntesis increíble que no te conocía. Haber resumido casi 1000 años de arte en 40 minutos es un esfuerzo enorme y lo lograste muy bien. Es Gracias. evidente que abarcar todo el periodo es imposible, ¿verdad? No, quedan muchas cosas fuera. Claro. Digamos, hay muchas cosas también que son importantes, creo yo. Por ejemplo, los periodos de iconoclastía. Sí, o sea, ya Que fue esa guerra entre el tema. Islam y el cristianismo que se manifestó por la destrucción de íconos. Aquí hay así como otro tema enorme, ¿va? que analizar, la evolución de las columnas o los capiteles de las columnas específicamente. Cómo se enriqueció la arquitectura y cómo este es la base definitivamente de lo que más adelante vino a ser la arquitectura gótica.
la influencia del Islam en el bizantino. O sea, hay un montón de cosas que Sí, es ya son, mucho. digamos que accesorios, pero Pues yo creo que es mucho. básicamente la esencia la captaste muy bien y por eso te felicito, de veras. Gracias. Solo con San Vital de Rávena creo que hay tema para escribir libros. Sí, son muchas cosas y las discusiones sí que fueron pues muy duras. Hay concilios, hay acuerdos, hay un montón de cosas, todo el arte que se perdió, está igual pues la parte de los caballos que están en Venecia, que fueron robados del hipódromo de Constantinopla. O sea, quedan un montón de cosas que realmente no te da tiempo de tratar o tocar, y posiblemente otros pues objetos, coronas y cosas que fueron utilizados más adelante que tampoco pues te da tiempo de tratar en una Sí. presentación corta. Claro. Pero la verdad estuvo muy bien. Creo que sobre todo la idiosincrasia del periodo es importante porque fue como un retrato muy bien logrado, creo yo, de lo que sucedió con el cristianismo a partir del siglo IV, ¿no? O sea, digamos, cuando nombran al cristianismo como religión oficial del imperio, empieza a tomar ciertas características que se reflejan perfectamente bien en el arte. Entonces, Sí. una de las cosas que a mí me ha fascinado desde que lo descubrí fue ese techo del baptisterio arriano, que tiene una perspectiva así bien particular sobre el agua. O sea, el bautizo de Jesús es una cosa maravillosa que, de verdad, a mí me encanta. O sea, como medio didáctico para enseñarle al pueblo era perfecto, aunque no tenía, digamos que nada de perspectiva, nada de técnica, nada de nada, pero logra su objetivo así de una manera Cumplía su impresionante. función. Ajá, entonces Cumplía su función. es fascinante, la verdad. Sí. Doctor Cofiño volvió a levantar la mano. Yo creo que en efecto, como vamos hablando, y esto es un asunto que puede prolongarse de casi cualquier manera, dos observaciones. Una es, eventualmente creo que los puntos de iconoclastas es importante entenderlos porque muchas veces nosotros tendemos a voltearnos los ojos, llamémoslo al arte que estamos acostumbrados, pero en este mismo periodo, en Japón, en China, estaban pasando otras cosas en lo que estás hablando del Islam. Y entonces, obviamente, tal vez no había comunicación como la que hay hoy, pero eso no implica que en esa cercanía a la que estamos hablando entre el Islam y el cristianismo la haya habido. Y yo creo que sería interesante abordar ese tema de iconoclasta. Ese es un comentario. Y el segundo es que ahora que vas a emprender ese tu viaje, también va a ser interesante que nos orientes y que encontres eventualmente algunas manifestaciones de lo que hemos visto ahora y que nos las compartas cuando vengas. Es una buena idea. Pues les voy a contar, ya que Ernesto hizo alusión a ese viaje. Me voy a finales de este mes a Europa del Este a pagar básicamente por los países que tienen costa en el Báltico. Aunque no me lo crean, voy a hacer ese viaje por ir a ver una pintura nada más. Voy a recorrer como no sé cuántos países en carro para llegar a Estonia, específicamente a Tallinn, porque hay una pintura que no se sabe si es del Bosco o es de Bruegel, pero que toda mi vida he tenido ganas de verla. Entonces, seguramente que la cultura de estos países está tan influida o sea, tiene ese aroma oriental, pero mezclado con la cultura nórdica. O sea, que yo creo que va a ser algo interesante de ver. El plan era terminar en Rusia, pero Rusia está cerrada por la pandemia, entonces no se nos ocurrió nada más que terminarlo en Ámsterdam. Pero bueno, entonces ahí les cuento qué resulta de todo esto. Suriel, ¿querías decir algo? Hola, perdón, es que fíjense que yo los jueves vengo de Escuintla, entonces siempre encuentro tránsito y los vengo escuchando y todo, pero por eso nunca me conecto, pero hoy vine un poquito antes.
Alexa, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Me encantó, me gustó. Venía encantada yo todo mi camino, entretenidísima. Como para volver a verla, porque necesito ya poner un poquito más de atención a imagen tal cual, porque solo te escuchaba. Pero excelente, de verdad me encantó ahí estar escuchándote. Muchísimas Muchas gracias. gracias por tomar. Cuando la vuelvas a ver, pues me mandas los comentarios igual o las cosas que te parecieron o que debieron cambiar de alguna forma. Gracias, Buenísimo. gracias. Qué bonita tu blusa de Charlie Brown. Bueno, Ay, cállate. bueno, ¿alguien más que quiera opinar? Ahí está, Fernando Calito. Hola, ¿qué tal? Pues felicito a la expositora, ¿no? Pues por esta agasajo que nos dio con este día, ¿no? Con este tema tan interesante sobre el arte bizantino. Y bueno, pues como ya bien lo mencionaban, abarcar casi 1000 años de historia en tan solo 40 minutos es una tarea titánica y bueno, pues ella lo logró, ¿no? Muy bien, claro, muy bien sintetizado y toda la cuestión. Y realmente vemos cómo el arte en general pues va evidenciando el cambio, ¿verdad? El cambio cultural y el cambio en la historia, ¿verdad? Estas etapas históricas, por ejemplo, acá ya Miguel mencionaba la iconoclastia, ¿verdad? Sí. Y claro, y esa imposición, yo hace poco hablaba con mis alumnos sobre la cuestión de la conquista y les mencionaba justamente eso, ¿verdad? Cómo es que estas etapas ideológicas de imposición se pueden entender por borrar básicamente la memoria de la cultura sometida. Anterior. Así Claro, es. de la cultura sometida, ¿verdad? Así Entonces es. vamos a tomar estas manifestaciones bélicas que se evidencian muy bien en el arte, definitivamente no solo en el ámbito militar, sino también en el ámbito económico, en el ámbito artístico, en el ámbito cultural y bueno, pues un sinfín ahí de cuestiones. Entre otras cositas que quería mencionar, pues apoyo mucho la noción del doctor Cofiño acerca de expandir quizá un poquito más la cuestión a literatura, a música, ¿verdad? Que a lo mejor son artes que en este tipo de estudios siempre las dejamos un poco relegadas, ¿no? Y nos enfocamos más en la arquitectura, en la pintura y bueno, Sí. sí, definitivamente es buenísima idea y sobre todo que tocaban la música barroca. Creo que sería muy Sí. pertinente, Precioso. claro, creo que sería pertinente pues también abarcar un poco de la música barroca novohispana, ¿verdad? La música virreinal, ya que hay muestras de códices, ¿verdad? Muy buenas, que incluso son cantos en lengua o quechua, ¿verdad? En América del Sur. Entonces, claro, con temática religiosa de la iglesia de aquel entonces, sobre todo a la Virgen María, pero creo que sería muy bueno y muy interesante también explorar un poquito ese campo, ¿no? Creo Y que sí. felicidades nuevamente. No, gracias a ti. Y súper tu idea, me parece. No he escuchado esos cánticos, pero sería interesantísimo. En quechua, sobre todo. Hay un cuarteto de cuerdas, el contemporáneo creo que se llama, de Pablo Alvarado y Maco Barrios, que se dedican a eso, a rescatar música barroca local. En Huehuetenango encontraron partituras originales, o sea, hechas en Huehuetenango, específicamente en Santa Eulalia. Es bien interesante. Y de hecho, Maco Barrios, que aparte de ser músico, es luthier, se dedicó a fabricar instrumentos con las especificaciones de la época para poder escucharlo tal y como pues concebida la música. Es bien interesante. De repente los logramos invitar a que nos den en algún momento una plática aquí. Eso, o si tienes algo que puedas compartirnos, un link o algo de la música para empezar a escuchar y pues empezar a conocer un poco más. Bueno, de hecho hay una tradición larga. Don Jesús Castillo también se dedicó a eso, a rescatar música. El siguiente Yo creo que se ve poniendo trompuda la cosa, ¿verdad, Miguel Ángel? Porque, por ejemplo, uno de mis maestros de medicina, el doctor Rodolfo Lorenzana,
es amante de ese tipo de música. De hecho, tiene un clavicémbalo en su casa, un clavecín en su casa. Tiene y varios instrumentos barrocos que sería interesante escuchar y que poco a poco vayamos. O sea que a mí me parece que sería bueno, porque ir ampliando, como bien hablábamos, ir ampliando hacia otras manifestaciones artísticas, porque entonces parecería que el arte va tomando un papel más interesante en la cultura, ¿verdad? Y que antes el arte era considerado como, pues, ahí estaba, ¿no? Y poco a poco la gente va entendiendo y apreciando más el arte, así que creo que se va a ir poniendo más trompuda estas nuestras reuniones en ese sentido, y creo que las vamos a tener que de alguna manera extenderlas. Yo sí te aconsejo que deberíamos de ver la parte del iconoclasta, me parece muy importante porque necesitamos entender esa lucha, ¿verdad? Porque estamos hablando de un imperio bizantino, con un imperio persa enorme en esa época. Había obviamente, muestra de la plaga de Justiniano es justamente el hecho del comercio, como por ejemplo, el reino de Venecia era una urbe comercial y de gran importancia. Entonces, ese tipo de intercambios son los que establecen siempre las diferencias en donde unos y otras personas van llevando su mensaje hacia el pueblo, ya sea conquistado o sencillamente el pueblo con el que comerciaban, porque igual se conoce en cuanto a los vikingos, por ejemplo, que realmente era gente que comerciaba y comerció a lo largo de toda la parte de Europa del Este de manera muy importante. Sí, interesante, interesante de veras. Bueno, de hecho, el bizantino mismo es una mezcla de helenismo con orientalismo, ¿verdad? Entonces, sí, todas esas fusiones son bien visibles en esos movimientos que marcaron la historia del arte. Dani. Ay, perdón, es que estoy en mi teléfono y no puedo poner la manita, perdón. Ah, bueno, No, yo solo quiero contribuir con lo que están diciendo de agregar todas las otras áreas de arte. Y la verdad es que lo único que va a hacer es declarar más en específico la esencia de la sociedad y del mundo en el que vivía cada época y cada temporada. Es lo único, es impresionante. Es como de verdad tratar de trasladarse a esa época más vivida, latente, porque pues el arte y la arquitectura solo es la visual y están todas las demás otras que en todas las épocas existieron. Que tengamos o no tengamos las herramientas para demostrarlo es otra cosa. Y qué buenísimo estas personas de Huehue, que chilero fuera, poderlos oír también, porque pues eso lo traslada a uno un poco a tener otra perspectiva realmente de cómo era la vida, porque al final de cuentas, como decían ahí, pues el arte es de la mano con la historia del hombre y declara 100% cómo vivía esa sociedad en ese momento, en esa época, sus pros y sus contras y todo lo demás. estos no son de Huevo, estos son músicos de aquí de Guate. De Bueno, hecho, pues, quedaron en Huehue ajá, esto. claro, y Pablo Alvarado es el chelista de Alush Nahuatl. Pero que he dedicado a hacer un viaje solo por una obra. Ah, no, sí, de plano sí está. Dedicado, manden fotos y compartan. Esta famosa, la de Bruel, sí. Es una larga historia, pero sí. Ahí les cuento por dónde. No falta. Sí, si regreso, y si no, pues por lo menos les mando fotos. No, no creo. Sí, hombre, pero bueno. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Ok. Bueno, entonces, si no hay ninguna opinión, el próximo mes vamos a tomarnos el descanso porque Jena va a estar de viaje. Entonces, y yo también. Entonces, mejor le dejamos un tiempito para que se prepare más en la Alta Edad Media, que va a ser bastante contenido. Y luego, pues ya pasamos a la Baja Edad Media y luego entramos de lleno al gótico en el año entrante. Quedamos para diciembre. Quedamos para diciembre, el primer jueves de... Ok.
del mes. ¿Ok? Pues bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias a los que por primera vez vienen. Gracias, Dani, Fernando, Gracias. de todos los demás. Que pasen buenas noches, síganse cuidando. Buenas noches. Vacúnense y pórtense bien. Hasta luego. Buenas Chao noches a a todos. todos. Gracias, gracias. Ay, Hasta luego. gracias. Feliz noche a todos, cuídense Feliz mucho, qué gusto. noche, adiós.